Hola, muy buenos días. En estas jornadas de conferencias sobre acústica, en este día tenemos un invitado bastante especial, don Sergio Fludi, que nos acompaña hoy día. Es ingeniero acústico de nuestra escuela, es doctor en la Universidad de Santa Catarina en Brasil y se desempeña como docente en la Universidad de Chile. De hecho, es el jefe de la carrera de licenciatura en arte, mención sonido. Así que él ha tenido la gentileza de participar en esta actividad de esta conferencia, porque además acabamos de participar en el examen de titulación de ahora un colega, de Pablo Seguel, que es ingeniero acústico. Y Sergio era parte de la comisión examinadora. Así que vamos a dejar a Sergio, nos viene con un tema de acústica arquitectónica muy interesante, que nos va a ilustrar la experiencia que tiene en esa área. Y bueno, la idea es que hay una presentación y después va a haber un espacio para preguntas, así que como habitualmente se hace. Don Sergio, todo suyo, su escenario. Okay. Lo primero, nuevamente, agradecer a toda la gente de esta universidad y sobre todo a Enrique, que a nombre de Dirección de Carrera y Dirección de Instituto, primero me hayan invitado a ser parte de la banca examinadora de Pablo Seguel y también de que poder dar esta charla. Es para mí en realidad bastante, y como para cualquier académico, poder hablar del trabajo de uno y qué se ha dedicado, aparte de lo que uno normalmente espera de clase y ese tipo de cosas. Además, siempre es bueno que poder estrechar los vínculos entre ambas universidades, Universidad de Chile y la Universidad Austral, y sobre todo en nuestras carreras. Egresados de nuestro programa de estudio están haciendo el magíster aquí y obviamente hay en eso un beneficio mutuo. Inclusive profesor de allá, el profesor Farías, que está actualmente haciendo doctorado, él comenzó en licenciatura en artes, convención en sonido, es magíster del programa de acústica. Y por supuesto, un ejemplo de lo que significa como si ambas instituciones pueden reforzar, si bien hay perfiles distintos, pueden reforzarse y generar una comunicación que sea expedita y adecuada. Ok, vamos entonces al tema, optimización de forma en acústica arquitectónica. Específicamente vamos a trabajar el problema de modos normales de vibración. Entonces, vamos a ver una introducción, vamos a hablar un poquito de ciertos trabajos anteriores que hablan acerca de este problema, una descripción del método que en general, un modelo matemático de un recinto de base poligonal, la determinación de los niveles de sonoridad usando redes neuronales, optimización usando algoritmos genéticos de evolución diferencial, resultados y conclusiones a nivel general. Ok. El presente trabajo lo que quiere es, en el fondo, es redistribuir los modos normales de vibración, las frecuencias naturales de una sala, que puede ser rectangular o no, y uno después extendemos el proceso hacia el rango poligonal, obviamente, usando optimización de forma, ¿ya? La idea es comparar diversas estrategias de diseño óptimo a fin de determinar las dimensiones de la geometría. Vamos a utilizar el método de elementos finitos para poder modelar el comportamiento físico-acústico de la sala y a través de redes neuronales vamos a estimar en este caso los niveles de sonoridad.
Inicialmente vamos a minimizar, por un lado, como estrategias de diseño, las fluctuaciones en el nivel de presión sonora, o bien, en un segundo caso, una optimización basada en la disminución de las variaciones del nivel de sonoridad. Se compararán los métodos de optimización que corresponden a algoritmos genéticos y evolución diferencial. Y también esto significa directa e indirectamente considerar aspectos acústicos y psicoacústicos en el diseño final de la sala. Ok. ¿Dónde está el problema? Ustedes conocen esto. ¿Y qué es la ecuación de onda acústica de un recinto de paredes infinitamente rígida? Por supuesto es rectangular. Y con la clásica solución de las frecuencias naturales o modos normales de vibración que se calculan a través de esta expresión, por todos conocida. ¿Ya? Y donde Lx, Ly, Lz, dimensiones del recinto, Nx, Ni, Nz son números enteros que corresponden a los números modales, C, la velocidad del sonido. Y uno espera, por supuesto, una distribución de presión en términos de los modos normales, como se puede ver en esta figura. Ahora, a partir de esa fórmula y a través de otras y del desarrollo en general, cuando uno ve como las dimensiones óptimas, en el caso de Volt 235 o de Louden 1, 1.4 o 1.9, la primera basada en un promedio de la distancia en la frecuencia de resonancia y la segunda basada en una desviación estándar, entre las distancias, lo que se está haciendo en el fondo es escoger el mejor alto, el mejor ancho, la mejor longitud de la sala. Y eso ya es un proceso de optimización. ¿Ya? Y ese es un proceso de optimización y el uso de salas rectangulares es, y hasta el día de hoy se sigue haciendo bastante esfuerzo en eso, debido a que son fáciles de construir, pueden albergar una enorme cantidad de gente, siempre hay una buena disposición entre el auditor y los auditores y la persona que está hablando. Pero también tienen problemas de que los rangos o las soluciones, en términos si uno quiere un diseño más específico, ya no una sala de clase o a veces una sala de concierto, sino que uno quiere salas como por ejemplo un estudio de grabación, una sala de control, los problemas de resonancia se hacen cada vez más complejos. Estas expresiones, por ejemplo, y por supuesto las de Cox, que son trabajos relativamente modernos, del 2004, 2005, están orientadas principalmente para salas que son de mediano o grande, pero si uno tiene una sala chica o una sala mediana, el problema de resonancias es mucho más marcado. Y sobre todo, ¿por qué? Porque mientras más pequeño es el recinto, menor es la densidad de modos. Al ser menor la densidad de modos o densidad de frecuencias de resonancia, se afecta la música y el lenguaje a través de generar coloraturas no deseadas, es decir, ciertas frecuencias tienen mayor presencia que otras. Entonces, por supuesto, también está el criterio de Bonello, que es un criterio práctico que ayudó mucho para cuando las salas no eran rectangulares, y que es el hecho de que la densidad modal no debe de crecer con la frecuencia. Por supuesto, el caso de Cox, que vamos a revisarlo un poquitito y del cual yo me baso y lo tomé como punto de partida, está basado en técnicas de optimización para recintos rectangulares y él propone una función que refleje la menor cantidad de variación posible del nivel de presión sonora en el rango de frecuencia. Y eso es lo que él trata de minimizar. Y como resultado para recintos rectangulares, él propone las proporciones 1, 2,193 y 1, 1.55, 1.85. Por supuesto, eso, y aquí ya comienzo ya a hablar desde una opinión personal, ¿no? Esto no tiene que ver mucho. El problema con las proporciones siempre es que si el recinto es chico, por ejemplo, piensen en un recinto chico que tenga
una altura como máximo 2,5 metros. Eso es un recinto chico. Por muy buenas que estén las proporciones, el bajo volumen de la sala hace que la densidad modal sea baja dentro del rango donde los modos comienzan a ser molestos. Y la otra cosa que hay que entender dentro de este proceso es que si nosotros colocamos, se podría decir, absortores resonantes de algún tipo o alguna forma de atacar los modos que puedan ser molestos, la verdad es que no es que uno elimine el modo, ¿ya? O dicho de otra manera, no es que los modos normales de vibración en el sector de baja frecuencia sean malos per se. Es la distribución en el espectro la que puede ser mala. ¿Ya? Y los mecanismos de absorción resonante lo que hacen es atenuar un poco un cierto modo, pero pueden llegar en algunas situaciones a causar problemas en otro sector. Ahora, normalmente los absortores de Helmholtz o los absortores de membrana son siempre lo suficientemente eficientes para controlar ese tipo de cosas, pero siempre el rango de control es relativamente estrecho. Y existe otro problema aparte que uno tiene que tener en cierta manera. Mira, aquí están los criterios EBU, se me había olvidado el criterio IEC, que son mucho más laxos que las proporciones. European Broadcasting Union y el International Electroacoustical Committee, que son esas proporciones están en la literatura. Por distribuir la energía de la forma más pareja posible. No se trata de evitar o eliminar este trabajo. Por otra parte, está el problema, y me imagino que muchos de ustedes en algún instante, ya sea en acústica arquitectónica o por interés personal, han pensado, bueno, ¿de qué forma hago una sala? Para que, por ejemplo, ya que las paredes no queden paralelas, entonces no tengo problemas de eco flotante, por decir. Entonces también cómo uno incorpora ciertas restricciones naturales y propias del diseño en esto, o sea, desde dónde uno parte. Es la idea de este trabajo también, no presentar específicamente una solución en términos totales de diseño, pero sí por lo menos presentar una geometría desde donde nosotros como acústicos, como sonidistas, podamos comenzar a construir y pensar. Es decir, ¿por qué esta geometría podría ser mejor que esta otra? O sea, si inclino las paredes así, tal vez las podría inclinar así. Y tratar de responder esa duda. No solamente. Entonces la idea es presentar un diseño conceptual también en términos geométricos, no un diseño acabado, no una solución definitiva. Recuerden que si esto está más o menos de 20 a 200, nos queda desde 201 hasta 20.000 Hz por solucionar. Entonces ahí hay que entender que, como les dije, esto tiene ciertas limitaciones. ¿Ya? Bueno, la modificación del método, y también vamos a hablar acá, es una modificación del trabajo de Cox a partir de la idea de generar una respuesta lo más plano posible en términos de la presión sonora. En este caso, también la contribución de mi parte es también utilizar recintos que no solamente tengan una respuesta plana en términos de nivel de presión, sino que sean lo más parecido a una respuesta isofónicamente plana. Ya dentro del rango de 20 a 200 Hz. Por supuesto, otra de las limitaciones del caso es que no vamos a considerar bajo ninguna circunstancia absorción en las superficies. ¿Qué es la optimización de forma? En términos generales consiste en cambiar cambios geométricos y estructurales a fin de obtener una adecuada, en este caso, respuesta de frecuencia, pero uno podría aplicar esto a cualquier otro tipo de problemas en el sector de la ingeniería. Estas modificaciones deben obedecer a restricciones, en el caso específico nuestro, el espacio disponible.
Y en este caso la geometría del recinto es modelada como una función multidimensional, una función objetivo de la cual dependen las variables de diseño. Y es una función multidimensional, y como cualquier función multidimensional que uno aprecie y quiera, el encontrar el mejor diseño es encontrar el mínimo. Algo que todos aprendimos al final casi de nuestro primer curso de cálculo 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a armar? Primero, vamos a asumir que el recinto es excitado por una fuente puntual de espectro plano. Segundo, vamos a estudiar solamente una solución estacionaria en la frecuencia, en la cual inicialmente uno ve como, o es representada desde la ecuación de onda ahí como la ecuación de Helmholtz. Y vamos a utilizar un método de separación de variables, donde vamos a pensar que en este modelo el piso y el techo son paralelos, o que por lo menos existe un par de paredes paralelas y el resto de la geometría puede variar. Entonces, en este punto vamos a hablar de una presión que va a depender de las variables X y Y, que representan el plano o la planta en forma poligonal del recinto, y P sub Z, la distribución de presión en términos, en este caso, de la altura o de la variable Z. ¿Ya? Ok, en el caso de usando separación de variables, uno llega a las clásicas soluciones. Esto ustedes ya más o menos lo manejan bastante bien. No es nada del otro mundo. Y en el caso de trabajar el problema del recinto, en este caso en términos poligonales, uno utiliza el método de elementos finitos. Es decir, vamos a tomar la planta por separado, vamos a generar una malla, vamos a los puntos, a los nodos, asignarles funciones de prueba, y esto como resultado se traduce en un problema de valores propios, donde K es la matriz de rigidez acústica y M es la matriz de masa acústica. Y los términos phi son los vectores propios, y el valor propio corresponde en este caso al número de onda asociado al proceso de separación. Lo interesante es que la frecuencia natural angular se encuentra de una manera bastante similar, entre comillas, como se hacía con la frecuencia natural cuando el recinto era rectangular. Entonces, en ese punto es la ganancia acá. Y por supuesto, la presión sonora para un punto R dentro del recinto, producida por una fuente ubicada en un sector R0 a la frecuencia omega, está dada por esa expresión de acá, donde el término, acá nosotros tenemos obviamente la frecuencia natural de la sala o modo normal de vibración, y acá nosotros tenemos en este punto la expresión general de la distribución de la presión, que en este caso es resultado tanto de la solución analítica como de la solución numérica. El término S corresponde en este caso a la strength of the source, que en el fondo es la velocidad de la fuente por la velocidad de la superficie. Al ser puntual, nosotros asumimos, en términos prácticos, un valor valores de alrededor de 1 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo. Poquito. Ahora, como decíamos, así también como queremos tener una sala que tenga una respuesta de presión plana, también nosotros queremos probar la posibilidad o experimentar la posibilidad de qué es lo que sucede cuando uno tiene ¿cómo se llama? Una sala a la cual deseamos tener una respuesta isofónicamente plana. Y en este caso lo que hacemos es utilizar como dato inicial las curvas de igual nivel de sonoridad y con una red neuronal, que fue un trabajo que se realizó con Víctor Espinosa, Rodolfo Venegas, presentado en 2006 al Congreso de la FIA.
se genera una red neuronal para poder determinar, en este caso, utilizando la frecuencia y el nivel de presión sonora, el nivel de sonoridad específico. La red estaba compuesta, se utilizó el algoritmo de Newton, Quasi-Newton Backpropagation, 3000 epochs y una tolerancia de 10 elevado a menos 5. La red neuronal tenía 3 capas, la capa de entrada, que eran 2 neuronas, 5 neuronas en la capa escondida y una neurona de salida. Las funciones de transferencia fueron una sigmoidal hyperbolic tangent para la capa escondida y una linear function en la capa de salida. Entonces, por cómo se llama también propósitos de tiempo y de cómo se dice, de viabilidad de la presentación, no voy a entrar en todos los detalles, pero en fin, el resto está todo en los libros, está todo en internet. Es sano googlear, créanme. Acá están las curvas específicas y la idea es, por supuesto, a partir de datos de nivel de presión y de frecuencia, generar un proceso de interpolación mucho más preciso que una simple interpolación lineal o spline que se puedan hacer entre este tipo de cosas. Lo que estamos viendo acá, recuerden, es, si bien se ve de esta manera con las clásicas líneas de igual sonoridad, si uno representara esto es en realidad una superficie en 3 dimensiones. Entonces ese es el punto al cual nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Ok, optimización, algoritmo genético, evolución diferencial. Okay, ¿qué se trata de esto? Se trata de métodos heurísticos de minimización. En este caso uno tiene una cierta función objetivo o una función de fitness, la cual quiere encontrar la minimización. Y la gran gracia es que en ambos, tanto en el algoritmo genético como evolución diferencial, se genera una población de individuos, los cuales son caracterizados, entre comillas, genéticamente por los valores numéricos y codificados obviamente en términos binarios, los cuales pasan por un proceso de selección, de cruzamiento, de mutación, se genera una nueva reevaluación en la función de objetivo y el proceso se sigue repitiendo hasta que, y esta es una de las grandes gracias de este tipo de métodos, es que el mínimo se alcanza por población. Los métodos de minimización que normalmente ustedes han visto, clásicos del cálculo, que son métodos analíticos, el mínimo se alcanza por un individuo. En este caso aquí lo que se hace es que el objetivo de diseño se cumple y lo cumple en términos teóricos, lo cumple finalmente toda una población. Porque los datos o las cosas buenas se van cruzando y compartiendo entre los distintos elementos. La gran diferencia en este caso de la optimización por algoritmo genético a la optimización por evolución diferencial, obviamente, tiene que ver de que en el caso de evolución diferencial el sistema o algoritmo es un poquito más complejo, pero la evolución diferencial permite una mayor flexibilidad, sobre todo la influencia de los elementos de mutación. Mutación no es nada más que números aleatorios que aparecen. Entonces no es algo tampoco tan lejano. Entonces en ese punto ahí es importante destacar de que también estas situaciones se comparan. En algunos casos va uno mejor, en otros va no tan bien. Pero hay que ver los resultados. Ahora me gustaría, por supuesto, acá hablar de qué es lo que pasa, qué son las funciones a las cuales vamos a minimizar. Lo primero es que hay una fuerte interrelación no lineal entre variables y la función objetivo. Ya, en general, dependiendo si era un polígono de 4, de 8, de 21 lados, de 15 lados, el tamaño de la población en general recomendado para este algoritmo es 3 veces el número de variables. En general, el número de generaciones
En estos procesos trabajé de 100, 200, 300 hasta 1000 generaciones. La verdad es que obviamente mientras mayor cantidad de generaciones uno encuentra con mayor facilidad el mínimo, pero tiene el problema de que se consume mucho tiempo. Ahora en este caso estos problemas de diseño era programar todo, apretar F5 en MATLAB y después irse para la casa. Llegar al otro día, mirar los datos e ir a tomarse un café. Y después, así como en la tarde, mediodía, después de almuerzo, uno veía los resultados y los miraba nomás. Y eso significa a veces que sale porquería y otras veces no. Porque hay que a veces ajustar adecuadamente el proceso de las restricciones. A veces hay situaciones en que vamos viendo, después más adelante estoy adelantando un poco las conclusiones. Ya. Vamos a hablar de las funciones objetivos. Esta es la función propuesta por Cox y su equipo. Cox, Peter de Antonio, etc. Ellos lo que hacen es, en el fondo, al nivel de presión sonora, lo que hacen ellos es, de todo el dato de nivel de presión sonora dentro del espectro, ellos lanzan una recta de regresión. Y es, en el fondo, los niveles de presión sonora restados a esta recta los que deberían minimizarse. Esa función tiene la ventaja de que obviamente disminuye las fluctuaciones en los niveles de presión, tanto los procesos de resonancia como de antirresonancia. Ok, las propuestas por mí y por supuesto por Rodolfo Venegas, quien siempre, el doctor Rodolfo Venegas, que está en Inglaterra, y que siempre me ayudó con la parte más pesada de computar datos allá. Tenía recursos para echar a andar algo y olvidarse también, y en vez de un día y medio le salían en 6 horas. Está asociada a las diferencias en general de una curva. L sub L es el nivel de sonoridad, en este caso promedio, que se tomaba de todo, se traspasaba los niveles de presión a niveles de sonoridad, se determinaba un promedio, y en este caso la desviación en términos de ese promedio. ¿Ya? Y por último, otra de las funciones propuestas fue no solamente un promedio específico en un punto de la sala, sino que inclusive en una situación empezamos a pensar también en una distribución y en un promedio no solamente en términos de nivel de sonoridad, sino que en términos espaciales. No está nombrada aquí porque a veces no dio exactamente todos los resultados buenos que uno esperaba, inclusive una interpolación cúbica para los niveles de sonoridad. Entonces, esa tuvo sus problemas, inclusive tengo un par de ilustraciones ahí, pero en la práctica está más como una ilustración de lo que podría llegar a ser, pero no tuvo al final tan buenos resultados. A veces uno genera funciones, y eso es lo entretenido de esto, que hay funciones que a veces pueden ser muy buenas en el papel, muy buenas en el computador, pero que a veces tienden a perder o generan geometrías que son demasiado locas o más que locas, o sea, son simplemente poco prácticas. Nadie podría habitar ahí o colocar una consola o simplemente las paredes se inclinan tanto que uno sabe que de un cierto sector de la sala es prácticamente escuchar muy mal. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro también. Los resultados que se entregan, a veces también uno tiene que generar promedios entre los distintos resultados de distintas corridas de 1000 generaciones o de 500 generaciones. Y eso lo da la práctica. Estos métodos uno deja andando el computador solo, pero después tiene que tener siempre el adecuado criterio para asumir de que lo que está ahí es de mentira. ¿Ya? Vamos a retomar esa reflexión al final, o sea, de que en el fondo es
el resultado de este trabajo es un buen punto para comenzar, no es el trabajo completo de diseño. Ok, aquí está la idea, por ejemplo, para un recinto de 20 lados, ¿cómo se vería la función de Cox? Entre paréntesis, ahí está. Uno ve que en el fondo uno quiere que estas fluctuaciones sean mínimas, tanto para abajo en antirresonancia como en resonancias. A modo ilustrativo, en términos de optimización, en términos de nivel de sonoridad, uno desearía que la curva de nivel de sonoridad pudiera seguir también esto de acá. Y ser también que las fluctuaciones se vayan disminuyendo. Ok, entendiendo obviamente que acá está la simbología, A1 a 0, coeficiente de regresión lineal, nivel de presión a la 10ª frecuencia, nivel de sonoridad promedio en un punto general, etcétera, etcétera. Y X es el vector de variables que contiene la coordenada, las coordenadas con las cuales está formado el recinto y sus valores. Vámonos a las primeras simulaciones numéricas. Se trabajó con un polígono de 21 lados, el rango de frecuencia en el proceso de cálculo del nivel de presión sonora fue de 20 a 200 Hz. La fuente fue localizada en una esquina a máxima altura y la de recepción en la esquina contraria en el suelo. La idea en el fondo era que aparecieran todos los modos. Y tuvimos unas restricciones de que en general el polígono que saliera fuera esa, o sea, no en mínimo 5, máximo 15 de largo, 4 de ancho mínimo, 10 ancho de máximo y entre 2 y 5 metros la altura. Y salió algo así. ¿Ya? Este es, digamos, el mejor. Recuerden que igual un proceso de optimización heurístico llega a un mejor resultado en términos numéricos, pero de repente me salían unas cosas así que eran así, con un cuello acá. Se veían re bonitas, pero nadie iba a poner nada de allá adentro. O sea, la verdad es que no sé si alguien podría aguantar 6 a 8 horas en una sesión de grabación adentro de un lugar tan extraño. Pero por lo menos uno puede ver de que también se tiene que cumplir, de que debe existir un área útil adecuada para poder realizar todo lo que uno desea realizar dentro de una sala de músico o dentro de una sala de control. Por supuesto, las paredes no paralelas a la larga tienen beneficios tales como eliminación de eco flotante y también una mejor redistribución de la presión sonora en los modos normales, cuando una frecuencia coincide con una de las frecuencias naturales del recinto. Ya, aquí hay una comparación, por ejemplo, esta primera es que en términos de nivel de sonoridad, ¿ya? Se compara el proceso óptimo dado como presenté con relación, por ejemplo, a la clásica proporción de Volt 235. En este caso, considerando de que el recinto proyectado acá y el recinto con las proporciones de Volt, ambos tienen la misma altura. Aquí está lo mismo en relación a Louden. Y las proporciones, en este caso, presentadas por Cox. Un mismo, digamos, hacer una altura específica. Ahí está la otra proporción, esta está mucho mejor. Y acá están los resultados y se compararon ambas cosas. Si bien este fue el trabajo específico con los valores de la función, objetivos que llegaron al proceso de minimización, al mismo tiempo hicimos una
evaluación simultánea con la función propuesta por Cox, es decir, solamente minimizar los niveles de presión sonora, las variaciones de nivel de presión sonora. En este caso, obviamente, se ve a grandes que el recinto óptimo tiene un menor valor o menores fluctuaciones en nivel de sonoridad. Pero lo entretenido del caso es que como resultado de este proceso también se consigue por añadidura menores variaciones en la distribución del nivel de presión sonora. En este punto, obviamente, uno puede concluir de manera preliminar que la función propuesta junto con Rodolfo Venegas, la función propuesta es mucho más robusta en términos de diseño. Aunque, como les decía, de repente hay números o procesos de optimización mucho menores, mucho entre comillas, valores mucho más chicos, pero que resultaban en recintos impracticables. Y ahí entonces cuando uno tiene que ir, por ejemplo, eso pasa a veces cuando uno considera de que con 500 o 700 generaciones uno ya alcanza y ya está bien, solamente mirando el número. Pero, como les dije, esto siempre requiere un trabajo de sentido común a posterior. El computador es bien engañoso, ¿ya? En algunos aspectos. Ahora, ¿qué es lo que se hizo acá? Se extendió este trabajo, obviamente disminuyendo un poquito la cantidad de variables a un recinto de 15 lados, pero la idea era localizar la fuente, en este caso, en una posición un poquito más real, ya no en una esquina, que eso es. Y la idea era redistribuir, en este caso, 9 puntos de recepción, que van a verse en la tabla siguiente, y la altura común de ellos era 1.4 metros, que eso es más o menos lo que debería ser una persona sentada en un recinto plano. Nuevamente acá están las restricciones de longitud, de ancho y de alto. Acá está la localización de los puntos de recepción. La idea, obviamente, que sin importar se hicieron ajustes internos en las restricciones y en la manera de la función, de tal manera que ningún punto de recepción quedara fuera del polígono. Y por ejemplo, ahí ustedes pueden ver la distribución del nivel de presión sonora en el plano XY para la frecuencia de resonancia de alrededor de 77 Hz. Esta es la posición de la fuente y aquí está la posición de los puntos en cuestión. Acá están las coordenadas óptimas, la altura óptima, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, también se realizaron comparaciones con recintos rectangulares tomando igual altura. Los puntos, en este caso, tuvieron que ajustarse a las dimensiones que finalmente dan del cálculo a partir de las proporciones. Eso sí, cambian un poco los puntos, pero la idea es que siempre quedaran 9 puntos igualmente distribuidos y que el punto de la fuente quedara a una altura similar, en la misma posición dada anteriormente. Y aquí uno puede ver en este caso otra vez de que la función propuesta, que dio con una mayor variabilidad, fue un poquito más complicada, pero en cierta manera las variaciones utilizando las funciones propuestas en este caso, dieron mejores resultados. Visualmente, en términos de sonoridad, uno puede ver, por ejemplo, en este sector acá todo lo que se subió, que sube, la variación es enorme, ya en relación, por ejemplo, a otros pics que están en este punto. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Uno dice, ya, démosle, esta es la función perfecta, pura sonoridad.
Y claro, es natural, dice, esta es la panacea. Piensen, yo llevaba así ya machucando esto. Mira, para el 2006, 2005-2006 empecé a trabajar en esto solamente con minimización de presión sonora. Después empecé a trabajar 2007 con sonoridad y les puse a poner harto el 2009, 2010. Y de repente uno cree, y esto no tiene que ver con que el trabajo esté malo, tiene que ver que a veces uno le cree demasiado al computador y dice, oh, excelente, pero si ustedes se pueden empezar a dar cuenta de que aquí hay un punto que es delicado, que después empecé a darme cuenta de que puede ser una muy buena solución, pero de repente no tanto. Es decir, como método todos tienen ciertas limitaciones. ¿Ya? Y hay que ser honesto como investigador para saber hasta dónde los datos son realmente interpretables como un proyecto. ¿Ya? Donde uno sabe hasta dónde puede llegar. Hasta ahí. Ustedes se pueden dar cuenta que a partir de este punto, esta función que tomaba ya no solamente un promedio o trataba de minimizar el nivel de sonoridad, sino que también la distribución del nivel de sonoridad en el espacio, trae un problema. Excelentes resultados en términos de que disminuye las variabilidades, pero fíjense, ya sea por nivel de sonoridad o nivel de presión, uno puede empezar a darse cuenta que en este caso las salas proyectadas a nivel global, estos datos se pueden ver de que tienen, entre comillas, uno puede interpretar de que estos datos a nivel global, si construyera la sala tan exactamente igual como uno la piensa, sí habría problemas con el parámetro G de acústica arquitectónica, es decir, la capacidad que tiene de fuerza de la sala, la capacidad que tiene la sala de redistribuir y amplificar lo que la fuente entrega. Entonces, en ese punto, si bien no es grave en un recinto chico, ya, piensen máximo 15 metros, eso ya está como en un recinto mediano ya. No es tan grave y uno dice, ok, pero podría solucionar eso utilizando un sistema de refuerzo que fuera permanente o de megafonía, etcétera. Pues a veces voy a ese punto, o sea, de que uno tiene que interpretar el resultado de este proceso de diseño, no entendiendo de que es desde este rango hasta este rango, y que quedan de 201 a 20.000 Hz más. Entonces, si bien los resultados yo estoy bastante conforme con ellos y espero que a ustedes les haya gustado esta parte del proceso, si se han dado cuenta, estoy constantemente recordándole de que existe todavía una enorme cantidad de trabajo por hacer. Y lo que se está entregando acá es siempre una propuesta de solución a un nivel de concepto como para poder después comenzar a trabajar en el proceso de determinaciones y de diseño de ingeniería y el diseño de detalle fino. Ya aquí hay más simulaciones numéricas, por supuesto, para el caso de Louden, de Cox, etc. Uno es en nivel de presión, el otro, perdón, estos son en niveles de sonoridad. Acá están los valores de la función objetivo, por supuesto, siempre mucho más pequeños que en las comparaciones anteriores. Ya. Acá están las dimensiones de los posibles recintos rectangulares. Si se construyeran en función del recinto de la misma altura. Y... chuta, espérate, creo que Y aquí viene entonces cuando uno también empieza a ver, ya, mi función entre comillas es tan poderosa o es tan buena que vamos a ver si lo aplicamos al problema de resonadores ranurados. Ustedes los han estudiado o están por estudiarlo, pero en el fondo es hacer así puras T pegadas en un sector de una pared y las dimensiones generan en este caso una absorción y uno podría atacar un modo.
Entonces, ya, démosle. Y aquí en este punto también comencé a comparar las estrategias de diseño, todas, en tanto de minimización de nivel de presión, minimización de nivel de sonoridad, comparar, ¿cómo se llama?, evolución diferencial, algoritmo genético, etc. Aquí ya partí de la idea de un recinto rectangular malo, era un cubo. 3x3x3, una cuestión así. Entonces ya se suponía que era malo y la idea era, en este caso, trabajar dentro de una banda de frecuencia alrededor entre, en este caso, si mal no recuerdo, entre los 60 y los 90 Hz. O sea, el rango de minimización era más estrecho, lo que uno quería lograr. Obviamente, ustedes pueden darse cuenta de que, como es esperable acá, y uno puede ver acá fácilmente, la primera función basada en nivel de presión tiene un mejor comportamiento. Ya. Si ahora lo observo ya no en términos de nivel de presión sonora, sino que en términos de sonoridad, obviamente, la minimización utilizando la función propuesta por Cox es mucho mejor. Y uno también acá puede observar la distribución de presión en el espacio. Y sobre todo acá, claro, es entre 70 y 90 Hz. ¿Cuál es el comportamiento de la distribución de presión en el recinto? Por ejemplo, para el modo de 75, el modo de 77, el modo de 79, la distribución de la presión sonora es bastante más uniforme. Y en este caso, donde están los grandes cambios, acá están los resonadores. En el fondo, ahí es donde se producen los máximos y mínimos. Ya, y aquí uno, ¿qué es lo que pasó cuando quise hacer más o menos lo mismo, pero utilizando como función objetivo la sonoridad? Sí, unos resultados más o menos acá, pero dentro de la misma banda no tan buenos. No tan bueno. Y vamos a las conclusiones. Ok, obviamente ya he adelantado varias cosas de que está claro que el diseño óptimo siempre va a ser bastante mejor que los métodos tradicionales. Ya el método también puede permitir incorporar variables de percepción humana. Disminuye las fluctuaciones de tanto de nivel, también en algunos casos puede aumentar la sonoridad y la presión sonora en el sector de baja frecuencia, pero a veces no, ¿ya? Es un método que consume mucho tiempo, es decir, es un buen método cuando se parte de cero. No es un buen método cuando te digan, mira, sé que tengo este lugar, arréglamelo, pero lo quiero ahora, ¿ya? Está limitado, por supuesto, al sector de bajas frecuencias. Pero aún así, y quiero volver un poco y que veamos nuevamente un recinto rectangular, nunca está de más en la vida. Y que antes de cerrar la discusión, hay que ver que, claro, ya sea un poco poligonal, rectangular, de la forma que ustedes quieran armar la sala, lo único que nosotros hemos hecho en el momento, y en el sector de baja frecuencia, es definir una forma genérica. Pero la verdad es que el comportamiento real del recinto, uno tiene que pensar lo que también es eso, que es la inclusión del mobiliario. La moraleja de este par de monos es que es nuevamente de que una vez hecho el método que uno quiera hacer, ya sea tomar un recinto rectangular, utilizar las proporciones de Volt, por ejemplo, o utilizar el método propuesto por Peter de Antonio y de Cox, o utilizar lo que se ha presentado acá. Igual después hay que tener cuidado con el resto del proceso de diseño.
Ya la pura presencia del mobiliario uno hace que en algunas situaciones uno tenga que pensar o recalcular el fenómeno completo de nuevo. Y eso es, pues. Les doy muchas gracias nuevamente por la invitación y por haberme escuchado en este tiempo. Ya, eso sería todo. Bueno, tenemos un espacio para preguntas. Ah, súper bien. No me desparramé. ¿Sí? Profesor, sobre los futuros trabajos que piensan hacer, te recalcar harto sobre el trabajo baja frecuencia. Es lo característico utilizar la metodología FEM, lo cual tiene Sí. sentido. ¿No ha pensado en seguir avanzando y quizás proponer un método híbrido o trabajar con BEM para obtener rango de frecuencia? Porque es bastante interesante. Sí, pero... O sea, podríamos hacer eso o también utilizar rayos, ya, para poder seguir avanzando. Lo que pasa es que igual no he podido retomar mucho esto y me he quedado siempre con ese sector. Ahora, claro, el sector, lo que pasa es que también hay otro punto, que creo que salta a la luz de este proceso. Sería bueno continuar con BEM, sería bueno continuar con otros métodos y queda como una buena propuesta si es que alguien quiere seguir en ese campo. Pero también no hay que olvidar de que los métodos tradicionales son también bastante adecuados para el sector de frecuencias altas, medias y altas. Una de las grandes ventajas que se tienen es que se puede incorporar de manera más, ¿cómo decirlo?, de manera más barata computacionalmente hablando, condiciones más realistas, absorción, ¿cómo se llama?, la directividad de la fuente o el patrón polar de la fuente. Entonces, ¿para dónde seguir? Ahí hay cuestiones que yo a veces tengo como mis dudas, porque es que igual sería rico seguir dándole en esto, si no tengo ganas o de repente, casi se me olvida, no, espérate, estoy hablando puras tonteras. Dame 3 minutos o 1 minuto para recular. Ya. Ahora me acordé de algo que se me había ido de la cháchara. Que el método propuesto, donde sacamos una solución semianalítica, como en el fondo yo no proyecto, no discretizo el espacio en 3D del campo sonoro, solamente en un plano. Eso me permite llegar, si es que quisiera, hasta 1000 Hz. Pero ahí es donde viene el otro problema. Ya, hagámoslo entre comillas, tratemos de tener algo plano de 20 a 1000 o de 20 a 2000, si es que uno le pusiera peso a la máquina, ¿sí? Y uno se pone exigente con el computador. El asunto además está, como veíamos, el problema de cómo incorporar adecuadamente la absorción. Y podríamos hacerlo, pero siempre es mucho más ventajoso considerar un modelo que asume una alta densidad modal y uno pueda asumir un campo homogéneo e isotrópico. Ya, ¿y qué es lo que debería empezar a suceder por lo menos de los 500 Hz para arriba? Entonces también uno dice, sí, ¿puedo llegar con esto a los 1000 o a los 2000 si es que le forzara la cuestión? Sí. Pero al final, digamos, de 500 para arriba ya hay tanto modo normal pegadito a uno, tanta frecuencia de resonancia pegadita uno al lado de otra, de que a la larga sí va a salir plano. O va a salir una respuesta en este caso sin grandes variaciones, tanto el nivel de presión como el nivel de sonoridad. Entonces, es un poco también eso el interés de trabajar en el sector de baja frecuencia.
Primero porque hay herramientas que son mucho más económicas e inclusive precisas. Y por otro lado, la densidad modal en ese rango de frecuencia es tan alta que creo que en cierta manera el método de elementos finitos, si bien lo puede calcular en este caso, el método propuesto lo puede calcular, pero no va a resultar plano, entre comillas, o va a resultar con poquitas variaciones y siempre va a ser bueno de cualquier forma. Entonces ese es el asunto. Ya. Profe, igual sobre los resultados que mostró, comparándolo con los otros modelos matemáticos, me fijé que en general, claro, el resultado era coherente, era menor, y no sé si usted pudo reflejar eso en el modelo que propuso, porque se está subestimando en el rango de frecuencia. Eso lo encontré súper interesante. Como cuando al final baja. Claro. Cuando al final baja la energía, sí. Sí, eso yo creo que tiene que ver con lo siguiente. Acá. ¿Qué es lo que trata de hacer? Trata en el fondo de seguir estas curvas, ¿ya? Pero donde mejor lo puede hacer en el fondo es más o menos de aquí para acá, donde uno tiene, entre comillas, un mayor sector plano. Y el asunto es que esto ya está, como podría decir, tan así en términos de niveles de presión que a veces trata de subir, pero trata de subir muy poco y al final trata el mismo algoritmo de, total, si de aquí para acá hay 80 valores, pero aquí yo tengo 100, es un poco más, en este sector tiene un mayor peso en términos de la cantidad de los cálculos. Y en cierta manera lo que hace es tratar de bajar para encontrar lo más plano posible en términos de curva. Y esa es más o menos una especie de teoría que tengo. Yo en un momento pensé que tal vez podía llegar a subir más. En este sector quiere subir más en términos de energía. Y tuviste unos tremendos peaks que salían en el sector de baja frecuencia. Pero a la larga comienza a castigar acá y después castiga para el resto y baja la energía de la sala. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso, o sea, si es que me imagino uno extendiera el rango o solo lo concentrara aquí, debería sonar la sala con mayor frecuencia baja. Pero para mí lo interesante era cubrir igual el rango de 20 a 200, donde más o menos están la mayoría de los problemas de resonancias no deseadas. La mayoría. Obviamente, si las salas son más chicas, ese rango se extiende. Si la sala es enorme, ese problema prácticamente no existe. ¿Alguna otra consulta? Si no hay más consultas, quiero agradecer al doctor Fludi por su presentación, por la amabilidad de compartir su trabajo en su casa, porque está en la casa también de origen de Sergio. Y recoger también la invitación inicial de su presentación de buscar algunos vías de colaboración entre las carreras, digamos, hermanas, pero